Ingeniero Carlos Luis de Servicios Públicos Municipales nos comenta acerca de la jornada de limpieza que se hace en las entradas y salidas del municipio. Sí, gracias. Para comentarles, por orden del señor alcalde, pues se sigue con el plan de la limpieza en lo que respecta al casco urbano. En esta ocasión, pues nuevamente se está haciendo el proceso de limpieza en lo que corresponde a la salida hacia Chiché, donde en días anteriores pues se ha visto ya la planificación que ha desarrollado la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde por orden del gobierno municipal pues se ha previsto ya el hecho de colocar ya una malla donde anteriormente pues se tiraba la basura de una forma ilegal. Ahora pues ya contamos con personal de seguridad en ese punto y también recordarles a la población que ese lugar no está permitido para tirar lo que corresponde a la basura. Nuevamente la invitación para que todos los vecinos pues utilicemos el servicio de recolección de basura. En este caso pues es la empresa La Esperanza, que es de propiedad de don Carlos Chanchavac, la que les puede prestar ese servicio, y con mucho gusto pues él va a estar ahí en sus hogares atendiéndolos. Recordemos que es para el bienestar de nosotros y para las nuevas generaciones, por lo cual el señor alcalde pues nos ha indicado que debemos de mantener todo lo que es el casco urbano pues en mejores condiciones ambientales. Para eso necesitamos, por supuesto, todo el apoyo de la población, ya que actualmente pues ya hay un mayor porcentaje de vecinos que están ya utilizando el servicio de recolección de basura, pero todavía tenemos personas que aún pues no quieren ser parte del proceso de mejora en cuanto al medio ambiente. Y de una vez en este momento pues les comento de que a las personas que se les encuentre infragante y tirando basura pues van a ser sancionados. Al igual vamos a estar aplicando lo que es el reglamento y vamos a estar visitando las casas, y los que no tengan pues el recibo que corresponde a lo que es el servicio de recolección de basura pues van a ser trasladados el caso de ellos al juzgado de asuntos municipales. Sí, es correcto. Algunas personas, como les decía, todavía no han entrado al proceso de lo que es la mejora del medio ambiente. Recordemos que es para bienestar de todos como ciudadanos, como vecinos de Santa Cruz de Quiché, y también pensando en las nuevas generaciones, ya que el gobierno municipal y específicamente el señor alcalde pues está pensando no solo en el presente, está pensando en el futuro, está pensando en las nuevas generaciones, en esos niños que hoy pues están creciendo. Él nos ha planteado que está sobre ese plan de pensar qué futuro, qué mundo, qué ciudades de Santa Cruz de Quiché se les va a entregar a ellos. Y ese es el compromiso por el cual pues nos ha indicado nosotros como servicios públicos municipales que velemos y que trabajemos porque en conjunto con la población pues logremos ese mejor ambiente que va a ser lo mejor que les podemos entregar a las nuevas generaciones.